Hola, soy Diana González, pertenezco al Cuerpo de Instructores de Microbiología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y hoy les traemos el repaso del virus del VIH. Este va a ser el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Y como antecedentes tenemos que el virus va a aparecer por primera vez en el continente africano, específicamente en la África subsahariana. Se cree que se obtuvo a través de ritos que fueron hechos con monos, los cuales tenían el virus de inmunodeficiencia de simios. En 1981 fue cuando aparecieron los primeros 5 casos en jóvenes americanos homosexuales y un año después fue cuando se comenzó a denominar a esta infección como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en este mismo año fue cuando aparecieron los primeros casos en personas hemofílicas. En 1983, Luc Montagnier descubre el agente causal del VIH, el cual es pues el virus del VIH. En 1985 se aisló un nuevo virus, el cual es el VIH-2, en pacientes con SIDA en África Occidental, y en este mismo año fue cuando se comenzó a utilizar el test de ELISA para la detección de esta infección. En 1986 fue cuando se comenzó a aplicar este antiviral, sidobudina. Entonces ya como tal, la diferenciación entre VIH y SIDA, el VIH en sí es solo esta infección que es provocada por el virus del VIH, tanto el virus 1 como el 2, siendo el 1 más prevalente, y ya como tal SIDA sería este síndrome de inmunodeficiencia adquirida que usualmente se desarrolla después de una larga infección de VIH. Entonces, hablando del virus, tenemos que tiene un diámetro de 80 a 120 nanómetros, es un virus envuelto, por lo que tal posee estas 3 capas. Tenemos la bicapa lipídica, tenemos la nucleocápside y el cono truncado, que esto hace alusión a cómo se ve aquí, que como tal este cono truncado es un núcleo que posee ya como tal el ARN viral. También en su envoltura tenemos que el virus tiene 72 espículas, que son glicoproteínas. Las más prevalentes serían la GP120 y la GP41, que más adelante vamos a ver que son muy importantes para lo que es el ciclo viral del virus. Tenemos aquí una imagen a forma de resumen. Tenemos la envoltura del VIH, que como tal es toda esta superficie externa que contiene estas glicoproteínas del VIH. Tenemos la cápside, que va a ser este núcleo en forma de cono truncado, como ya les comenté. Tenemos el ARN del virus y las enzimas, que también van a ser muy importantes para lo que es el ciclo viral. En cuanto a su clasificación, tenemos que pertenece al grupo 6 de la clasificación de Baltimore. Tenemos que es un virus de RNA, es monocatenario, es retrotranscripto. Esto quiere decir que posee esta enzima llamada transcriptasa inversa que le va a ayudar a convertir su ARN viral en ADN viral para que se pueda introducir a lo que es el ADN de la célula hospedera. Tenemos que su dominio es Riboviria, el reino es Paranavirae, el orden es Ortevirales, la familia es Retroviridae y el género es del lentivirus. En cuanto a los genes que se van a traducir, tenemos los estructurales y los reguladores. En cuanto a los estructurales, tenemos el gen EVN que codifica la membrana externa, tenemos el gen GAC que codifica una parte de la cápside, tenemos el gen TAT que aumenta como tal la transcripción, tenemos el gen REB que favorece la salida del ARN mensajero viral desde el núcleo al citoplasma de la célula huésped y el gen NEF que tiene una activación positiva para el virión. Ahora como tal, entrando a su ciclo biológico propio del virus, tenemos que se va a unir primeramente a CD4, que recordemos que este receptor pues está en muchas células como son los linfocitos y los macrófagos. Esta unión va a ser a través de las glicoproteínas 120 y 41. Una vez que se hace esta unión, la proteína sufre una transformación para que se pueda unir a estos correceptores como es el CCR5 y el CXCR4. Esto a su vez le va a ayudar al virus a endocitarse a lo que es a la célula huésped. Posteriormente va a sufrir este desensamblaje
Después va a sufrir esta retrotranscripción, que esto va a ser por medio de la enzima que ya les comenté, la cual es la transcriptasa inversa. Esta se va a encargar de convertir el ARN viral a ADN viral para que posteriormente se pueda integrar al virus, que esto por medio de esta enzima muy importante llamada integrasa. Después ocurriría ya lo que es la maduración y el ensamblaje del virus con su posterior gemación, y ya otra enzima llamada proteasa va a ser la encargada de madurar las partículas víricas. Y aquí en rojo les señalé aquellos antivirales que básicamente su mecanismo de acción es bloquear cada paso de este ciclo biológico. En cuanto a la transmisión, aquí algo muy importante de mencionar es que muchos pacientes sufren este periodo de infección asintomático, por lo que este periodo pues favorece la misma diseminación de la enfermedad. Entonces, ya hablando como tal de las vías de transmisión, tenemos la inoculación en sangre. Está por medio de transfusiones sanguíneas, de compartir agujas entre adictos a drogas que se administran por vía parenteral, por pinchazos accidentales con agujas contaminadas. Tenemos también una importante vía de transmisión, que es la sexual, por medio de relaciones sexuales tanto anales como vaginales, y la transmisión perinatal, que es por medio de la transmisión intrauterina, la transmisión periparto y la leche materna. Y mencionar, muy importante, que aquellas vías que no provocan la transmisión, pues es el contacto personal directo con personas que estén infectadas, pero aquí hablando de abrazos, de besos y eso pues claramente no es un método de transmisión. En cuanto a la población en riesgo, tenemos aquellos adictos a drogas vía intravenosa, a los homosexuales y heterosexuales, a los recién nacidos de embarazadas infectadas y a los receptores de sangre y órganos antes de 1985, que recordemos que este año fue cuando se comenzó a hacer este tamizaje para la infección de VIH. Entonces, aquellas personas que recibieron sangre y órganos muy probablemente hubieran desarrollado este VIH. Y el personal sanitario, que aquí la prevalencia de que se infecten por VIH por un pinchazo accidental es muy baja, siendo 0.3% el riesgo. En cuanto a la epidemiología, hablando de su distribución geográfica, tenemos que mundialmente 37.9 millones de personas cuentan con esta infección de VIH, de las cuales solo 24.5 millones reciben terapia retroviral. Y hablando ya de los casos nuevos, en el 2021 fueron 1.5 millones y las muertes causadas por este virus fueron 770,000 muertes. Hablando específicamente de América Latina, 1.9 millones de personas tienen VIH y solo 1.2 millones están en tratamiento. Mundialmente, la prevalencia de personas que están infectadas son mayormente afroamericanas, siguiendo las hispanas o latinas, y finalmente los blancos. Y las vías de transmisión más frecuentes es el contacto sexual entre hombres, el contacto heterosexual, aunque recientemente estudios han visto que esta prevalencia en cuanto a las vías de transmisión sexual ya son igualmente. También tenemos el consumo de drogas inyectables y básicamente eso. En cuanto a México, tenemos que los casos de VIH notificados de 1983 al 2021 fueron 320,000 casos, y los casos notificados de VIH que aún se encuentran vivos fueron casi 200,000. Ya hablando en cuanto a su patogenia, tenemos que durante la transmisión sexual el VIH va a infectar a lo que es la superficie mucosa, va a penetrar en ella y va a infectar con rapidez a las células del tejido linfoide asociado a mucosas como SMALT. Tenemos que el virus tiene cierto tropismo para los linfocitos TCD4 y para la estirpe mieloide, como son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y la microglia del cerebro. Entonces, posteriormente se va a desarrollar lo que es esta infección latente, en la que el virus se encuentra dentro de las células y estas mismas células le van a servir al virus como reservorio y como método de transporte para llegar a otras células en otras partes del organismo. Una vez que se ha desarrollado esta infección latente y transcurren ciertos años, se desarrolla lo que es esta infección lítica, que poco a poco va bajando las reservas de linfocitos TCD4, teniendo como resultado final esta inmunosupresión.
Entonces aquí, como vemos en este esquema, vemos que la cantidad de virus en una infección aguda es muy alta, posteriormente se mantiene relativamente baja en lo que es una infección latente y ya en la inmunosupresión vuelve a aumentar la cantidad de virus. El recuento de linfocitos T CD4 podemos ver que en una infección aguda aumentan y posteriormente, conforme van pasando los años de esta infección latente, van disminuyendo hasta que caen a cantidades muy bajas. Y tenemos también los anticuerpos que, como vemos, son muy prevalentes en lo que es como tal la infección latente para después disminuir. Ahora, como enfermedades clínicas, tenemos primero la infección aguda. Estos van a ser síntomas iniciales que se desarrollan de 2 a 4 semanas después de la infección. Estos síntomas pueden ser parecidos a la gripe, a la mononucleosis, a la meningitis aséptica y se presenta un exantema muy importante. Estos síntomas serían fiebre, rash, mialgias, linfadenopatías, diaforesis nocturnas, diarrea, náuseas y vómito. Y básicamente estos síntomas son producto de estas respuestas inmunitarias por parte de los linfocitos T, que son desencadenadas debido a esta extensa infección de los macrófagos por parte del virus. En el periodo de latencia, tenemos que después de los síntomas que ya revisamos, va a existir esa infección asintomática que va a estar caracterizada por una linfadenopatía generalizada y en el cual el periodo de latencia va a durar años. Aquí tenemos que el virus va a ser muy abundante en lo que son los centros germinales, que tienen estas células dendríticas foliculares, las cuales tienen muchos receptores CD4, que recordemos que estos receptores son a los que las glicoproteínas del virus se van a unir. Entonces, una vez que estos centros germinales van disminuyendo, debido a que pues, estos centros germinales en sí fungen como un reservorio del virus, por así decirlo, entonces una vez que van disminuyendo, van a ir comenzando el inicio de los síntomas ya relacionados con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces vamos a definir nosotros SIDA como este recuento de linfocitos TCD4 menor a 200 por mililitro y una carga vírica mayor a 75,000 copias por mililitro. Aquí lo que ocurre, como ya les comenté, es que las células dendríticas en sí ya no pueden retener al virus y este sale por el torrente sanguíneo, por lo que las adenopatías van disminuyendo progresivamente de tamaño. Aquí tenemos una tabla a modo de resumen de aquellas alteraciones inmunitarias relacionadas con la patogenia del SIDA. Entonces aquí tenemos que en la disfunción de las células T existe esta notable pérdida de los linfocitos CD4. Tenemos también una disfunción en las células B y una disfunción en los macrófagos y granulocitos, que esto se va a ver como una disminución de la fagocitosis, una quimiotaxis pobre, entre otras alteraciones de los sistemas inmunitarios. Ya como tal, las enfermedades clínicas del SIDA van a ser relacionadas con una demencia, un deterioro en la capacidad intelectual, un síndrome caquetizante caracterizado por adelgazamiento y diarrea, una linfadenopatía y fiebre caracterizado por sudoración nocturna, fatiga y malestar. También muy importante, debido a la inmunosupresión que ya se sufre, tenemos las infecciones oportunistas. Las más comunes serían cándida, neumocistis Hirovechi, toxoplasmosis cerebral, entre otras. Y los tumores malignos que podrían desarrollarse sería sarcoma de Kaposi y los linfomas. Aquí tenemos en los diferentes estadios de la infección por VIH cómo es que van disminuyendo la cantidad de linfocitos CD4 por microlitro. Aquí tenemos menos a 500, de 200 a 500 y menos de 200 dependiendo de los estadios. En cuanto a las infecciones oportunistas que se pueden desarrollar debido a esta inmunosupresión tan importante, como ya les comenté, tenemos a la toxoplasmosis cerebral, las fúngicas tenemos a la candidiasis y criptococosis, a las víricas tenemos por citomegalovirus y por los virus del herpes, las bacterianas tenemos por ejemplo la tuberculosis, los tumores oportunistas, el sarcoma de Kaposi y los linfomas, entre otras infecciones oportunistas. Aquí como tal ya tenemos el estadio clínico 1, que es el estadio asintomático, donde hay solo una linfadenopatía. Tenemos el clínico 2, donde ya empiezan estas infecciones como es herpes zóster, la queilitis angular, las úlceras, entre otras.
Tenemos el clínico 3, donde ya ocurre esta pérdida grave de peso, una diarrea crónica, una fiebre persistente y se desarrollan otras infecciones, como por ejemplo la tuberculosis pulmonar. En el estadio 4 es cuando ya se desarrollan estas infecciones oportunistas, que ya son más mortales, como ya les venía comentando. Entonces aquí está para que igual las chequen con calma. Y ya ahora sí, pasándonos a lo que es el diagnóstico, tenemos primero a las pruebas diagnósticas y de cribado. Aquí se puede hacer una detección de anticuerpos frente al VIH 1 o 2, pero aquí muy importante recordar que el desarrollo de anticuerpos frente al virus va a ser de 4 a 8 semanas, por lo que si regresamos una prueba antes de este periodo, posiblemente salga negativa, aun cuando el paciente sí se infectó. Entonces, es por eso que este periodo es como el óptimo para realizar esta prueba de anticuerpos. En cuanto al antígeno, aquí es diferente. Aquí sí se puede detectar antes de este tiempo y el que se detectaría sería el antígeno P24. Aunque incluso pues existen pruebas que detectan simultáneamente tanto anticuerpos como antígenos. Entonces, por lo tanto, si tenemos una prueba con anticuerpos positivos pero con antígeno negativo, hablaríamos aquí de una infección ya como tal establecida. En cuanto a una prueba con anticuerpos negativos, pero el antígeno positivo, hablaríamos ya de una infección reciente. Y como tal, las pruebas confirmatorias del virus serían ya pruebas más específicas por medio del método de Western blot para anticuerpos y por medio de inmunofluorescencia. En cuanto a las pruebas moleculares, tenemos a la PCR. La PCR ARN virión sería más que nada para la detección del virus en sangre y la PCR en tiempo real sería para la cuantificación del virus en sangre. Esta cuantificación nos va a servir para monitorizar el tratamiento antirretroviral y para la detección del virus en una fase asintomática. En cuanto a las pruebas inmunológicas, sería para ver esta proporción en cuanto a linfocitos TCD4 y CD8, que usualmente es baja, y que nos ayudaría a como tal ya decidir el comienzo del tratamiento antirretroviral. En cuanto a las embarazadas, se recomienda una prueba de anticuerpos. En caso de que esta salga negativa, se debería de repetir a los 3 meses. Y si ya sale una prueba positiva, se debería de determinar la carga viral en cuanto a PCR para comenzar ya como tal un tratamiento. En cuanto a los recién nacidos de madres portadoras, aquí se recomienda una prueba de PCR para detectar el genoma viral en sangre, debido a que no se puede como tal hacer una prueba de anticuerpos porque se estarían detectando los anticuerpos maternos. En el personal sanitario, si es que ha sufrido un pinchazo por accidente, se recomienda la prueba de antígeno P24 y ya las pruebas de anticuerpos a las 3 semanas, a los 3 meses, 6 y 12 meses. Ya en el tratamiento tenemos estos diferentes fármacos, los cuales su mecanismo de acción bloquean algún paso del ciclo vírico. Entonces, por ejemplo, tenemos el inhibidor de la integrasa. Aquí el fármaco sería raltegravir. Tenemos los inhibidores de la retrotranscriptasa análogos de nucleósidos, como la acidobudina. Tenemos los inhibidores también de la retrotranscriptasa, pero estos no son análogos de nucleósidos. Aquí tenemos la nevirapina. Tenemos los inhibidores de la proteasa, como es saquinavir, y los inhibidores de la unión y la fusión ya como tal del virus, como son los inhibidores de CR5. Entonces aquí, como podemos ver, cada uno tiene su mecanismo de acción que incide y bloquea como tal algún paso del ciclo vírico. Y bueno, aquí simplemente la recomendación es que se dé un tratamiento antirretroviral de gran actividad, es decir, que se combinen diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, esto para ayudar a la eliminación del virus de la sangre y para evitar resistencias. Entonces aquí como ejemplo tenemos la efavirenz más tenofovir más emtricitabina. En prevención tenemos la práctica de relaciones sexuales seguras con los métodos de protección que ya conocemos. Tenemos la utilización de agujas de inyección estériles. Tenemos la realización de pruebas de cribado en sangre y en órganos para la detección de este virus. Y la utilización de ropa protectora de los profesionales de salud para evitar estos pinchazos accidentales. En cuanto a la profilaxis, aquí se ha tenido esta dificultad para el desarrollo de la vacuna contra VIH, debido a que la diana principal de los anticuerpos que sirven de neutralizadores es la proteína GP120
y este es diferente en todos los clados de VIH, por lo tanto se ha tenido pues esta dificultad para crear esta vacuna. Tenemos también estos medicamentos como es el PEP, que es la profilaxis postexposición, que esta se administra después de una posible exposición al VIH dentro de las primeras 72 horas. Y la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que esta se utiliza básicamente para prevenir la infección por medio de relaciones sexuales o por consumo de drogas inyectables. Y aquí como recomendación, cuando un trabajador se ha expuesto de forma accidental a sangre infectada, se recomienda que se le administre PEP, profilaxis postexposición, dentro de las primeras 2 horas. Esta sería la bibliografía consultada para la presentación. Gracias por su atención y esperamos que les haya servido mucho este repaso. Que tengan un bonito día y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.